quiero declarar que no poseo ningún conflicto de intereses con ningún laboratorio. Entonces, dentro del contenido de esta conferencia, voy a hablar sobre una introducción, segundo, objetivos, además de generalidades de la cicatrización, cómo debemos preparar el lecho de la herida, además, consideraciones especiales para el tratamiento de las heridas, qué características debe tener este agente tópico, cuáles son los agentes tópicos con los cuales disponemos para el tratamiento de la lesión por quemadura, algunos casos clínicos y conclusiones. Entonces, dentro del manejo tópico de las heridas y de las lesiones por quemaduras, es importante tener en cuenta que independiente del método escogido para el tratamiento, es necesario siempre colocar en la quemadura un bacteriostático tópico para tratar de mantener ese equilibrio bacteriológico de la zona o de la lesión por quemadura. Dentro de los objetivos, entonces, debemos tener en cuenta que debemos favorecer la epitelización o la granulación de la lesión por quemadura. Este agente tópico no debe presentar ninguna toxicidad para el paciente. Es importante recalcar que este agente tópico debe permitir la rehabilitación temprana del paciente que ha sufrido una lesión por quemadura. Y finalmente debemos obtener un buen resultado funcional y estético después de una lesión para que el paciente se integre adecuadamente a la sociedad. Dentro de las generalidades, entonces, tenemos que el proceso de cicatrización de las heridas es un proceso dinámico y está altamente regulado por mecanismos celulares, moleculares y humorales que se inician después de la lesión por quemadura y pueden inclusive durar años. Finalmente, el resultado es la epitelización completa y la migración de los queratinocitos para el cierre de la herida. Dentro de esta preparación del lecho de la herida, entonces debemos tener en cuenta la sigla del TIME, que es el primero, el T, que es el control del tejido no viable, el I, que es el control de la inflamación y de la infección, muy importante en nuestros pacientes que han sufrido una lesión por quemadura. Además, el M, que corresponde al control del exudado de estas heridas, y el E, que es muy importante también, que es la estimulación de los bordes epiteliales para lograr la epitelización completa y el cierre de la lesión por quemadura. Entonces, el objetivo de este esquema TIME es optimizar el lecho de la herida mediante la reducción del edema, del exudado, un control del exudado y además un control de la carga bacteriana. Muy importante en este proceso de cicatrización. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener para el tratamiento? Entonces, es importante recalcar que todas las heridas deben tener una adecuada hidratación, además una minimización de la infección y una adecuada perfusión o irrigación de la lesión por quemadura en la herida. Es importante este papel que juega la humedad en la reparación y en la epitelización, porque se va a producir, cuando tenemos una herida hidratada, se va a producir una reepitelización más rápida. Además, vamos a obtener mejores resultados y disminución del dolor y estimulación del tejido de granulación. Vamos además a prevenir la lesión de los tejidos del borde durante el cambio del apósito al tener una herida hidratada. Es importante además escoger el producto adecuado de acuerdo a las características de la herida, si tenemos una escara o si tenemos una herida con leve a moderado exudado. Dentro de esto entonces tenemos varios agentes tópicos, apósitos sintéticos y apósitos biológicos que nos van a permitir mantener esa humedad dentro de la herida y que es importante que escojamos este apósito adecuado o este agente tópico para el cubrimiento de nuestra lesión por quemadura. Es importante además que el concepto de la cicatrización húmeda fue propuesto inicialmente por el doctor Josh Winter en 1962, este médico británico que fue el primer presidente de la Federación Europea de Biomateriales. Él hizo un estudio donde demostró y evidenció que todas las heridas, cuando teníamos una adecuada humedad dentro de la herida, se duplicaba la velocidad de epitelización dentro de la herida. Es importante que este concepto al día de hoy lo mantenemos y nos permite una adecuada epitelización. Dentro del manejo tópico de las heridas por quemaduras, debemos tener en cuenta las
características que debe cumplir este agente tópico. Este agente tópico entonces debe proporcionar un ambiente húmedo óptimo para la epitelización. Debe ser además impermeable a los microorganismos o bacterias. Debe estar además libre de partículas contaminantes para el paciente, que sea de una fácil aplicación, además que tenga propiedades de absorción y que nos permita el monitoreo de la herida cuando hacemos los cambios o las curaciones, y que además tenga un costo bajo para una adecuada efectividad. Dentro de los agentes tópicos, entonces, que tenemos disponibles en nuestro medio, entonces tenemos la papaína, la rifamicina, que es un antibiótico, el extracto de Triticum vulgare, la colagenasa, como enzima para que produzca un desviamiento adecuado, la sulfadiazina de plata, los factores de crecimiento epidérmico, además la nitrofurazona, los hidrogeles y la miel. Siempre que nos enfrentamos a un paciente que sufre una lesión por quemadura, nos preguntamos, ¿cuál será el agente tópico o el apósito ideal para el manejo de esta quemadura? Es muy importante tener en cuenta el conocimiento de todos estos agentes tópicos y apósitos para que ese manejo de la quemadura sea finalmente adecuado y permita una epitelización, y que además tengamos disponible nuestro medio para producir y hacer un seguimiento adecuado de estas curaciones y finalmente la epitelización de la quemadura. Dentro de las reglas, entonces, es importante tener en cuenta conocer cada agente tópico, sus características, seleccionar entonces el más seguro, el más cómodo y que tenga un costo-beneficio. Debe cambiarse adecuadamente al paciente y hay que cambiarlo de acuerdo al paciente y a la evolución de la herida. Además, es importante adquirir una práctica y experiencia con cada agente tópico que utilicemos. Inicialmente tenemos disponible la papaína. La papaína es una enzima proteolítica que es derivada de la especie de la Carica papaya linnae. Es una especie especial que produce este tipo de enzima proteolítica, que tiene unas cualidades antiinflamatorias importantes para el manejo de la lesión por quemadura. Además, produce un alivio del dolor porque produce una escarificación y favorece finalmente la epitelización de la lesión por quemadura. Entonces, dentro de las propiedades, esta produce una película coloidal transparente sobre la herida. Aquí lo vemos como genera una película y una escarificación sobre la lesión por quemadura. Permite además una visión directa de la lesión. Produce un aislamiento del medio externo de la lesión por quemadura, muy importante en el tratamiento de este tipo de lesiones. Y además tiene una fácil aplicación y remoción, y finalmente produce una adecuada epitelización. Y además es de bajo costo. Está indicada en quemaduras de primero y segundo grado superficial. Aquí vemos entonces un caso clínico, una paciente que sufrió una quemadura por líquido hirviente. Vemos entonces las flictenas, las ampollas en región anterior de abdomen. Fue manejada inicialmente con un lavado, desviamiento de esas ampollas, y colocamos entonces la película de papaína, este gel transparente. Este gel se coloca cada 4 horas sobre la lesión por quemadura, y finalmente vemos a los 9 días la epitelización completa y la eliminación de esta escarificación. Entonces, la papaína es un gel que produce un alivio del dolor inicial posterior al trauma por quemadura. Tiene un efecto antiinflamatorio, además produce una escarificación y finalmente proporciona una alineación de las fibras de colágeno que permiten la epitelización completa de la lesión. Aquí vemos un caso de un paciente que presentó una quemadura en mejilla izquierda y fue tratada con
el gel de papaína y posteriormente se logró la escarificación y la epitelización completa de la quemadura. También tenemos disponible entonces la rifamicina al 1%. Este es un antibiótico de uso tópico que pertenece al grupo de las ansamicinas. Tiene una alta efectividad contra las micobacterias y gram positivos como estafilococos y puede a veces en algunas ocasiones causar reacciones alérgicas. Esta es un paciente en el cual se realiza posterior a la quemadura de segundo grado superficial y profundo, posteriormente a la dermoabrasión bajo anestesia general, se aplica la rifamicina en varias capas, se aplica, se deja secar y continuar esta aplicación cada 8 horas hasta formar una escara. Aquí vemos entonces el paciente, un paciente que sufrió una quemadura en cara, de quemadura de segundo grado superficial. Se aplica entonces esta rifamicina en capas hasta lograr una escara. Finalmente, esta escara se desprende espontáneamente a los 14 días y vemos cómo finalmente se logra una epitelización completa de la lesión por quemadura. Aquí vemos entonces el caso del paciente y posteriormente la epitelización completa después de la eliminación de la escara. Este también es otro caso de una niña que presentó una quemadura de segundo grado superficial en rostro. Vemos entonces la aplicación de la rifamicina en capas. Finalmente produce una escarificación que se va eliminando posteriormente y vemos aquí cómo la niña presenta una epitelización completa después de la eliminación de la escara. También disponemos del extracto de Triticum vulgari. Este se obtiene de toda la plántula inmadura de trigo bajo condiciones especiales de oscuridad absoluta y a temperaturas menores de 4 grados centígrados. Este extracto acuoso de Triticum vulgari favorece y estimula el fibroblasto para producir finalmente la epitelización. Entonces, en esta publicación vemos cómo este extracto de Triticum vulgari tiene unas bioestimulinas que son la ST98 y la K mayor de 1000, que son fracciones de oligosacáridos. Estos componentes activos se aislaron y lo que se evidenció fue una aceleración de los procesos de reparación tisular. Además, estimulan la quimiotaxis, la maduración de los fibroblastos y esto finalmente produce la mitosis de los queratinocitos, la migración y la epitelización. Además, este extracto de Triticum vulgari tiene una actividad contra los radicales libres. Estos radicales libres que son los radicales superóxido, radicales hidroxilo y el superóxido de hidrógeno son responsables y retrasan el proceso de cicatrización. Entonces, estos generalmente se acumulan en los tejidos dañados que son producidos en una lesión por quemadura y estos tienen este Triticum vulgari tiene una actividad antioxidante porque elimina estos radicales libres, por lo tanto, estimula y favorece el proceso de cicatrización. Aquí vemos un caso clínico, un paciente que presentó quemaduras de segundo grado superficial, con flictenas. Vemos entonces este paciente, posterior al lavado y desbridamiento de las flictenas, se coloca la crema de Triticum vulgari sobre la quemadura, le colocamos un apósito secundario para mantener la humedad dentro de la lesión por quemadura y vemos entonces posteriormente a la aplicación de la crema de Triticum vulgari cada 2 días obtenemos la epitelización completa después de 12 días de manejo con el Triticum vulgari. Otro de los agentes tópicos también que tenemos disponibles son la colagenasa. La colagenasa produce un desviamiento enzimático. Este artículo fue publicado en la revista de heridas, donde evidenciaron que la colagenasa produce un desviamiento enzimático y tiene una adecuada actividad sobre y favorece la epitelización, eficacia y seguridad sobre las heridas comparados con el desbridamiento autolítico y el desbridamiento quirúrgico. Aquí vemos entonces la colagenasa es una clostridiopeptidasa A que se deriva del Clostridium
histolyticum, que normalmente degrada el colágeno desnaturalizado y además controla la síntesis y reabsorción del colágeno. Esta colagenasa entonces estimula la quimiotaxis de células inflamatorias y epidérmicas, activando los macrófagos, el crecimiento celular, los fagocitos y el sistema inmunológico. Es importante recalcar que esta colagenasa actúa con un H entre 6 y 8 y que se inactiva en presencia de iones yodo y plata. Por eso es muy importante colocar esta colagenasa solamente como un agente tópico único dentro del manejo de la lesión por quemadura. No aplicar ningún otro tipo de tópicos como yodo o plata. Entonces, dentro de las actividades de la colagenasa, rompe el colágeno tipo 1 y 2 y promoviendo la migración de los queratinocitos. Además, al romper el colágeno 1, 3 y 4, promueve la migración de los fibroblastos y tiene además en todas las fases de la cicatrización, tiene su función a nivel de la hemostasia, entonces produce señalización de los queratinocitos y células endoteliales para iniciar la migración. Dentro de la fase inflamatoria, entonces destruye la colágena dañada, limpia la herida de los detritos y forma péptidos estimuladores. En la fase proliferativa, la colagenasa produce fragmentos de colágeno tipo 4, tenasina y fibrina, que son potentes estimuladores de la cicatrización, estimulando la angiogénesis en un 20%, en un 200%, perdón. Y en la última fase de remodelación, destruye el colágeno mal depositado. Esto es un caso clínico, un paciente de 2 años de edad que se produjo una lesión por quemadura por plancha, una lesión de segundo grado profundo. Entonces, se inició el manejo con colagenasa para obtener un adecuado desviamiento enzimático de esta escara a nivel de la palma de la mano del niño. Vemos finalmente, entonces, cómo este proceso, hay una eliminación, un desviamiento enzimático de esta escara y finalmente se obtiene la epitelización completa. Aquí otro caso en el cual el paciente fue manejado con colagenasa para el desviamiento de esta escara, de esta quemadura en dorso de mano de segundo grado profundo. También un paciente que tuvo una quemadura con ácido muriático, vemos entonces la escara sobre esta quemadura de segundo grado profundo, fue manejada con colagenasa para obtener un adecuado desviamiento enzimático. Vemos finalmente cómo se logra ese desviamiento de la escara y una epitelización de la quemadura, posterior a la quemadura por ácido muriático. Esta es otra paciente que es de 11 meses de edad que presentó quemadura por líquido hirviente, quemaduras de segundo y tercer grado. Se hizo inicialmente una escarectomía tangencial y en aquellas zonas donde todavía presentaba una escara, unas quemaduras profundas, fue manejada con colagenasa para obtener un adecuado desviamiento enzimático. Dentro de los antibióticos, entonces, también tenemos como agentes tópicos la nitrofurazona, la gentamicina, la rifamicina y la sulfadiazina de plata. La nitrofurazona, entonces, es considerado un nitrofurano que tiene una actividad bactericida, que tiene un amplio espectro sobre estafilococos aureus, streptococos, E. coli y proteus, que puede producir reacciones de hipersensibilidad local o dermatitis de un 0.5 a un 2% en los pacientes, que se utiliza en quemaduras de segundo grado, tiene indicación sobre cobertura para injertos de piel y también para el manejo de zonas donantes de injertos de piel. Este tiene poca penetración sobre la escara, normalmente es hidrosoluble y se coloca en heridas superficiales. Su espectro sobre cocos gram positivos y poco sobre gram negativos puede producir sobreinfección por hongos y esta es una gasa preparada estéril con nitrofurazona para ser aplicada. Se cubre normalmente también indicación sobre autoinjertos de piel, ideal porque pues tiene una cobertura adecuada, es bacteriostático y puede después continuarse después de otro agente tópico. En algunos casos, en un 1% puede producir reacción alérgica, entonces vemos en este paciente que es una reacción alérgica a la nitrofurazona, vemos el eritema, la picazón, entonces tenemos que tener precaución en estos pacientes porque debemos retirarlo automáticamente del paciente. También tenemos la sulfadecina de plata, es un bacteriostato tópico que tiene un excelente espectro antimicrobiano
y su mecanismo de acción es por inhibición de la replicación del DNA. Tiene una cobertura de un espectro sobre Staphylococcus aureus y además sobre Pseudomonas, muy importante en nuestros pacientes que sufren una lesión por quemadura. Además, sobre bacterias como el Proteus, la Escherichia coli, la Klebsiella, Enterobacterias y Candida albicans. Es de fácil aplicación, no es dolorosa, tiene una buena penetración en la escara, retarda la colonización bacteriana y es importante recalcar que es citotóxico sobre los queratinocitos y sobre los fibroblastos. Tiene indicación sobre quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado. Tiene una evidencia moderada, se aplica cada 12 a 24 horas y está contraindicado su uso en embarazo y en niños. Es de fácil aplicación, su curación produce muchas veces, es dolorosa, tiene relativa penetración sobre la escara y retarda pues la colonización, sobre todo de bacterias como la Pseudomonas. Tiene cierta fotosensibilidad, por lo tanto no debemos aplicarlos en rostro. Requiere una aplicación diaria. Vemos cómo produce una pseudoescara. No se debe usar más de 2 semanas por su citotoxicidad y puede producir leucopenia en algunos pacientes, entonces se debe suspender su manejo. Aquí vemos entonces cómo produce esta pseudoescara, que esta pseudoescara se va eliminando cuando lo aplicamos, lo cubrimos con un polipropileno. Otro de los factores o agentes tópicos está en el factor de crecimiento epidérmico. Este factor de crecimiento epidérmico es un polipéptido de 53 aminoácidos que fue aislado por primera vez de la glándula submaxilar de los ratones por el doctor Stanley Cohen. El doctor Stanley Cohen fue Nobel de Medicina en 1986. Importante que él descubrió este factor de crecimiento epidérmico y lo describió como un péptido de 53 aminoácidos con 3 puentes disulfuros que tienen un peso molecular aproximadamente de 6.000 Dalton. Este factor de crecimiento epidérmico, entonces, por las vías de señalización, activa la quinasa, la cual interactiva luego con activadores de señales de transcripción, causando su dimerización, y estos se acumulan en el núcleo celular, activando la transcripción de los genes. Finalmente, este factor de crecimiento produce su mecanismo de acción, proliferación y diferenciación de los queratinocitos, de los fibroblastos y de las células endoteliales, produciendo finalmente la migración de los queratinocitos y la epitelización de la lesión por quemadura. Aquí vemos un paciente en el cual se utilizó el factor de crecimiento epidérmico, un paciente de 46 años con quemaduras de segundo grado profundo, que su agente etiológico fue el líquido hirviente. Se hizo un manejo inicial con hidrogel para un desviamiento autolítico para eliminar esa escara de segundo grado profundo y posteriormente se utilizó un factor de crecimiento epidérmico para promover la epitelización de la quemadura de segundo grado profundo. Aquí vemos entonces cómo posterior a la aplicación de este factor de crecimiento vemos la epitelización completa de la herida por quemadura. Dentro de los otros agentes tópicos tenemos los hidrogeles. Los hidrogeles, entonces, esto fue una publicación en la Revista Europea de Polímeros donde hacen una revisión de los hidrogeles en el manejo de las heridas. Los hidrogeles, entonces, se describen como redes poliméricas hidrofílicas tridimensionales que tienen varios grupos funcionales como amida, amino, carboxilo e hidroxilo en la estructura del polímero, que son capaces de absorber grandes cantidades de agua o fluidos biológicos y que estas características permiten, por su alto contenido de agua, que sean ideales para el tratamiento de las heridas, porque mantienen una herida hidratada. Están indicadas no solo en heridas con poco exudado a moderado o en heridas con tejido necrótico que requieran un desvidamiento autolítico adecuado. Además, promueven la granulación y epitelización de los bordes de la lesión por quemadura y facilitan este desviamiento autolítico en las lesiones por quemadura. Estos hidrogeles, además, crean un microclima óptimo entre el lecho de la herida y el apósito, produciendo un efecto refrescante y calmante para el paciente, reduciendo además el dolor asociado con los cambios de apósito que ocurre normalmente en los pacientes que tienen una lesión por quemadura. Su naturaleza transparente permite la visualización de la lesión por quemadura y además se pueden administrar otros agentes terapéuticos dentro de este hidrogel.
Es importante entonces recalcar que los hidrogeles son biocompatibles, son biodegradables, tienen alto contenido de agua, permiten la retención de la humedad, tienen una textura suave y tienen un adecuado costo-beneficio. Su indicación está en heridas con tejido necrótico o biofilm para producir ese desviamiento autolítico en una lesión por quemadura. Aquí vemos entonces en pacientes que tienen una lesión de quemadura con quemadura de segundo grado profundo y queremos un desviamiento autolítico, entonces estos hidrogeles están indicados. Otra de las agentes tópicos que tenemos disponibles son la polihexanida. La polihexanida es un antiséptico de amplio espectro con excelente tolerancia, que tiene una acción físico-química sobre la envoltura bacteriana porque desorganiza la membrana citoplasmática de los microbios, aumentando su permeabilidad, por lo tanto es bactericida. Aquí vemos entonces la estructura de la polihexanida. Tiene un grupo cianoguanidino y un amino terminal, que es lo que le permite sus propiedades como bactericida. Entonces, dentro de la historia de la polihexanida, esta sustancia se introdujo inicialmente por el doctor Wilriger en 1990. Es un cirujano suizo que la describió como una medicina, un antiséptico local. Posteriormente, los doctores Eberlin evidenciaron que reduce la carga bacteriana y las tasas de infección en heridas crónicas, y también los doctores Dasley y colaboradores lo evidenciaron como tratamiento beneficioso sobre el manejo de las quemaduras. Dentro de la acción bacteriostática de la polihexanida, entonces, está su amplio espectro sobre la Pseudomonas aeruginosa, sobre los Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, los hongos como la Candida albicans, el Aspergillus niger y el Fusarium solani. Además, tiene espectro sobre el enterococo resistente a la vancomicina y sobre la Klebsiella pneumoniae. Vemos entonces el amplio espectro bacteriostático de la polihexanida. La polihexanida entonces se une a la superficie de la bacteria alterando la integridad de la membrana celular, produciendo una reducción de la carga bacteriana, además una reducción del dolor después de 2 semanas de tratamiento. Es importante recalcar que el dolor es un indicador de infección con una especificidad del 100%. Los agentes tópicos con polihexanida entonces pueden promover la curación de las heridas crónicas estancadas, eliminar el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y aliviar el dolor relacionado con la herida. Dentro del mercado, entonces, tenemos disponible este hidrogel que contiene polihexanida, además la hidroxietilcelulosa que hidrata el tejido y permite que se realice un desviamiento autolítico sobre la lesión por quemadura. Además, contiene el Triticum vulgari y produce una reacción antiinflamatoria, antioxidante y acción proliferativa. Este es el Phytostimuline hidrogel. Aquí vemos entonces un caso clínico, un paciente con quemadura de segundo grado profundo producido por exhausto por moto en miembro inferior derecho. Entonces se inicia el manejo de Phytostimuline hidrogel sobre la quemadura de segundo grado profundo. Vemos esta escala, lo que queremos es hacer un desviamiento autolítico de esta escara. La cubrimos entonces con un apósito secundario posterior a la aplicación del Phytostimuline hidrogel. Se aplica cada 48 a 72 horas y 7 días posterior a la aplicación del Phytostimuline hidrogel vemos cómo hay una eliminación completa de esta escara o este tejido necrótico de segundo grado profundo y adecuado tejido de granulación. Y finalmente, después de 15 días de la aplicación, vemos cómo se observa una eliminación completa de ese tejido necrótico y epitelización de la lesión por quemadura. Este es otro caso clínico, es una paciente que fue con unas secuelas de quemadura, una brida en cuello, y este paciente fue llevado a cirugía para realizarle una liberación de brida de cuello con una cetaplastias múltiples. Vemos que posteriormente, una semana después de la cirugía, vemos que hay signos inflamatorios, eritema, calor sobre esta cetaplastia, sobre esta herida quirúrgica. Entonces se inicia el manejo del Phytostimuline hidrogel sobre la cetaplastia. Colocamos un apósito secundario
para mantener este fitoestimulina hidrogel y vemos cómo a los 7 días, a los 8 días de la aplicación y el manejo, vemos cómo se controló ese proceso inflamatorio y se observó una adecuada cicatrización de la acetoplastia. Aquí vemos entonces, observamos el factor, la propiedad que tiene este fitoestimulina hidrogel por el contenido de polihexanina y ese control bacteriostático y control inflamatorio. Este otro caso clínico es una paciente con una quemadura de segundo grado profundo por aceite que llegó al servicio de urgencias. Vemos cómo hay una escara sobre esa superficie, sobre esa quemadura, la escara, y se decidió entonces iniciar un manejo tópico con fitoestimulina hidrogel para lograr una eliminación de ese tejido necrótico. Vemos entonces aquí la aplicación de fitoestimulina hidrogel cada 48 a 72 horas. Posteriormente se hace, pues después de esa aplicación del gel, colocamos un apósito secundario y observamos cada 48 a 72 horas realizamos la curación. Vemos entonces aquí cómo obtenemos esa eliminación progresiva de ese tejido, de esa escara, ese tejido de segundo grado profundo. Vemos a los 7 días cómo es esa eliminación de ese tejido necrótico. Posteriormente, entonces a los 15 días vemos que ya se logra la eliminación completa del tejido necrótico. Iniciamos entonces el manejo con fitoestimulina con Triticum vulgare, crema, para lograr finalmente la epitelización completa de la lesión por quemadura. Esto es a los 20 días de tratamiento. Entonces, el fitoestimulina hidrogel, debido a sus propiedades de biocompatibilidad, alto contenido de agua por la hidroxietilcelulosa, la retención de la humedad, que produce finalmente un desviamiento autolítico, la inhibición de las infecciones por su contenido de polihexanida, estimulación de la migración celular y la proliferación de los fibroblastos gracias al extracto de Triticum vulgare, y además su actividad antioxidante y antiinflamatoria producen entonces finalmente que sea un agente tópico adecuado para el tratamiento y desviamiento autolítico de las lesiones por quemadura. Otro de los agentes tópicos que tenemos disponibles son los derivados de la miel. Los derivados de la miel se utilizan en quemaduras superficiales, generalmente tiene características hiperosmolares, tiene alto contenido de azúcar, producen un pH ácido y se utiliza para las quemaduras o lesiones superficiales. Este lo tenemos disponible en países con recursos limitados, como el nuestro. Entonces, dentro de las conclusiones, tenemos que cada paciente es único, cada paciente que sufre una lesión por quemadura es único, que según la evolución se va cambiando el tratamiento local de acuerdo a la disponibilidad que tengamos del agente tópico. Es importante conocer las propiedades de cada agente tópico y tener la experiencia de estos agentes para elegir el adecuado y en el paciente y finalmente lograr un adecuado resultado estético del paciente. Dentro de este resultado final depende del correcto tratamiento de la herida por quemadura. Es importante que nosotros como médicos o como enfermeras realicemos un adecuado manejo de la lesión por quemadura para obtener un adecuado resultado estético. Muchas gracias.